Agradecido al Señor por una nueva oportunidad que tenemos. La verdad es que, como he dicho anteriormente, no era la idea en general seguir predicando sobre 1 Corintios 2, pero la verdad son textos que atrapan y que quizás son poco profundizados muchas veces, y me parece oportuno que podamos nosotros introducirnos más en estos versículos que hablan sobre la obra del Espíritu de Dios y sobre el Evangelio, que es el tema central que el apóstol Pablo trata en 1 Corintios. Muchos teólogos dicen que lo más probable es que podríamos determinar 1 Corintios como la carta de la cruz, porque el apóstol Pablo habla mucho respecto al Evangelio y en los primeros 4 capítulos muestra cómo el Evangelio es la sabiduría de Dios revelada a los hombres, y en el capítulo 1, versículo 17, ya establece cuál es el propósito y la forma en que va a llevar a cabo el propósito. El propósito es la proclamación del Evangelio y la forma es no por sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, dice en el versículo 17 del capítulo 1. Noten lo que está diciendo. No me envió a Cristo a bautizar porque ya habían diferencias, se estaban produciendo divisiones en el contexto de la iglesia de Corinto, porque algunos decían: a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Cefas, a mí Apolos, y esto estaba trayendo más confrontación que unidad en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice: la verdad es que a mí el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ese es el objetivo, esa es la razón por la cual llegó a los Corintios. Llegó también de la misma manera y con el mismo propósito a Galacia, también a Filipo, a Tesalónica, a todos los lugares donde fue y predicó el Evangelio. Llegó con esta finalidad, predicar precisamente el Evangelio. Y luego dice la forma en que negativamente no lo haría, no con sabiduría de palabras, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol entendía bien que no solo el texto en cuestión, o mejor dicho, no solo el tema en cuestión era importante clarificar lo que era la cruz de Cristo, el poder del, digamos, el Evangelio, sino también la forma era importante. El contenido y la forma debían ir de la mano en ese sentido. Ahora, esto es consistente con lo que va a decir después en el capítulo 2 de 1 Corintios, que ha sido nuestro capítulo que hemos ido profundizando un poco más. Y en los primeros 5 versículos el apóstol dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Nuevamente hace énfasis en la forma de exponer el tema. Pues me propuse no saber, quiero decir, entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nuevamente apunta al contenido esencial, al tema. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, no confiando en sí mismo, ni en su capacidad, ni en sus cualidades, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Allí otra vez hace énfasis negativamente, no con sabiduría humana, no con capacidades y excelencia de palabras, sino con el poder de Dios. Cuando dice no fui con excelencia de palabra o sabiduría, se refiere a sabiduría humana, sabiduría de este siglo, va a decir más adelante, y sabiduría del espíritu del mundo, como va a decir en nuestro texto en el cual nos vamos a centrar en el día de hoy. Si había un hombre que podía usar todas las cualidades que tenían en ese tiempo los filósofos, era el apóstol Pablo. Si había una persona con un conocimiento profundo en la filosofía, era precisamente él, y podría hacer gala de esos conocimientos si su capacidad retórica para exponerlo, es decir, no solo en contenido, sino en forma, él estaba capacitado para enfrentar aún a los filósofos más importantes de su tiempo. Y de hecho así lo hizo en Atenas. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 17 muestra que él era conocedor de las diversas filosofías y literatura griega. Más aún, nadie podía superarlo cuando se trataba de los asuntos espirituales más profundos, porque su teología era de lo mejor que podía encontrarse. Sin embargo, él entendió que su mensaje
el más sublime mensaje que jamás ha sido concebido en corazón humano, no era de este siglo. Y allí es donde está el énfasis que va a colocar en los versículos 6 en adelante del capítulo 2. Su mensaje no era de este siglo, no era de este mundo, no era de este sistema, no era de este contexto aquí bajo el sol, sino que era un mensaje que trascendía este mundo. No un mensaje inmanente, sino trascendente. Por tanto, el lenguaje en el cual debía transmitirse este mensaje tenía que ser también un lenguaje que se acomodara a lo espiritual. La necesidad del hombre era espiritual y entonces el mensaje también tenía que ser transmitido espiritualmente. Al exponer este tema, entonces, él tuvo especial cuidado de usar toda la sencillez de expresión posible. Y esto ya es una enseñanza para nosotros en el día de hoy, donde hay tantos materiales para conocer más profundamente la Escritura, que muchas veces esto trae simplemente orgullo al corazón humano y empiezan a aparecer las celebridades evangélicas. Yo voy a tal parte porque voy a escuchar al predicador tanto. Importa más el predicador que la predicación, muchas veces. Esto precisamente porque buscamos a personas que quizás nos digan, miren, la palabra griega es aquí y está en este tipo de forma de expresión para que podamos entender. Y entonces casi parece que estamos escuchando a una persona de la filosofía que más que a un expositor de la palabra. Pablo buscó las palabras más sencillas y se expresó de esa manera. El propósito era no oscurecer el Evangelio. En lugar de ilustrarlo, de poner ventanas, que eso es lo que significa la ilustración de los sermones, de abrir ventanas para que se entienda mejor, quizás él podía colocar un velo para oscurecer ese mensaje, si es que basaba todo en la sabiduría humana y en la capacidad humana. No intentaría entonces atraer la atención de los oyentes hacia sí mismo, tratando vanamente de embellecer y adornar su mensaje. ¿Quién puede embellecer el Evangelio? ¿Quién puede adornar el Evangelio si el Evangelio es precioso en sí mismo? De tal manera que cuando metemos nuestros conceptos entre medio, lo que hacemos es nublar el entendimiento de ese Evangelio que es tan sencillo. El mensaje en sí debía ser transmitido tal como había sido entregado. ¿Por qué? Porque no lo recibió por indagación humana, ni procedió de fuentes terrenales, sino que le fue dado por el Espíritu, que conoce perfecta y definitivamente todo de las cosas de Dios. Como recibió el Evangelio por el Espíritu de Dios, entonces al comunicar este conocimiento a otros, no usaría otro idioma que el que el Espíritu mismo le había proporcionado. Eso es lo que Pablo nos dice en los versículos 6 en adelante. El énfasis está en que este mensaje no procedió del ser humano porque era incapaz el hombre de concebir un mensaje de esta naturaleza y por tanto debía ser proclamado no con sabiduría humana, sino con el poder que el mismo Espíritu concedía. El Espíritu lo concedió y el Espíritu también enseña cómo transmitirlo. El apóstol Pablo, si notamos bien, construye su argumento en esta sección con tres contrastes que se superponen levemente. El primer contraste es entre los que reciben la sabiduría de Dios y los que no. 1 Corintios 2, 6 al 10. Los que reciben la sabiduría de Dios y los que no. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esos son los que reciben el Evangelio. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, personas que no reciben el Evangelio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Estos está hablando de los que no recibieron esa revelación, ese misterio, que no reciben la sabiduría de Dios. Ahora, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y ahí está hablando
de quienes sí recibieron esta sabiduría. El segundo contraste es entre el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo, y justamente abarca nuestro texto. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí está el contraste. Espíritu del mundo, espíritu de Dios. Y el tercer contraste es entre la persona natural y la persona espiritual. Versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ahí está el contraste, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está el tercer contraste, ¿lo notaron? Nosotros hemos desarrollado los primeros temas en referencia al primer contraste, es decir, quienes reciben la sabiduría de Dios en el Evangelio y quienes no lo hacen. Y también hemos expresado algo del segundo contraste, es decir, entre el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en el día de hoy. Todos estos contrastes sobre la base del gran tema que trata en estos capítulos, que es el Evangelio, la sabiduría de Dios. En el primer contraste hablamos sobre la verdad de que la sabiduría de Dios es el Evangelio y que ese Evangelio estuvo oculto, velado, en misterio durante muchos siglos. En el segundo contraste hemos hablado sobre la verdad de que la sabiduría, que es un misterio, Dios dispuso soberanamente revelarla a personas escogidas por Él, por el Espíritu, que es el único que conoce exhaustivamente todas las cosas de Dios. Y hoy, todavía dentro del segundo contraste, veremos cómo el Espíritu Santo no solo revela la sabiduría de Dios en el Evangelio, sino que también enseña, capacita a quienes les revela la verdad, para que ellos mismos a su vez la transmitan a otros por el mismo Espíritu. Para entender mejor estas verdades reveladas y relacionadas con la obra del Espíritu que revela las profundidades de Dios, debemos detenernos un tanto en la analogía que hace. En la analogía que hace el apóstol con la relación íntima y profunda que hay entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios y Dios. Y su consiguiente expresión. Notemos versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. La comparación que hace allí el apóstol Pablo es muy interesante. Por medio de esta analogía, Pablo procede a mostrar cómo fue capacitado para hablar esta sabiduría, en el que sus principales afirmaciones son que solo el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, que este Espíritu le ha sido dado para revelarle la mente de Dios y capacitarlo a él para que divulgue esa mente a los demás con las palabras adecuadas. ¿Cómo podemos entender de una forma muy simple esta analogía, esta comparación? Bueno, hay en cada hombre una vida oculta a todos los ojos. Un mundo de impresiones, ansiedades, aspiraciones, luchas internas, de las cuales solo él, en cuanto a espíritu, es decir, como un ser consciente y personal, puede saberlo. En otras palabras, yo no conozco en absoluto sus corazones. Ustedes no conocen mi corazón. Ustedes no saben la motivación por la cual yo estoy aquí. Ustedes no saben muchas cosas a no ser de que yo las exprese con palabras. Del mismo modo, el caso de ustedes hacia mí. Yo no los conozco a ustedes esencialmente, en la esencia misma, en el espíritu. ¿Quién es el único que conoce al hombre? El hombre. Es decir, individualmente considerado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo.
El espíritu del hombre que está en él es el único que lo conoce, el que sabe las intenciones y las motivaciones más profundas de su corazón. Este mundo interior es desconocido para los demás, excepto en la medida en que él se lo revela por medio del habla. Hay un dicho popular, quiero decir, que es: caras vemos, corazones no sabemos, porque podemos ver externamente. Esa es una forma expresiva, ¿cierto? Un lenguaje coloquial para decir, solo podemos ver lo exterior, pero en realidad no sabemos lo que pasa interiormente. Incluso las acciones no necesariamente pueden estar mostrando la intención del corazón. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Nadie es capaz de conocer lo que está en lo profundo del corazón de una persona, excepto la misma persona. Por lo que cualquier otra persona ajena a este hombre solo puede especular, conjeturar respecto a las motivaciones. Y allí donde muchas veces caemos en el error de especular respecto a la intención de alguien porque no tenemos idea. Simplemente hacemos eso en términos especulativos. Pensamientos, disquisiciones internas del corazón de este hombre no sabemos. Del mismo modo, pero en un grado superlativo, y aquí es donde está la aplicación de la comparación, en un grado superlativo es cierto que las cosas profundas de Dios están completamente más allá de nuestro alcance. Si no podemos conocernos entre nosotros mismos en cuanto a las motivaciones interiores del corazón, menos aún podemos conocer a Dios en cuanto a las motivaciones, los propósitos y los planes que Él tiene. Porque estamos a años luz de diferencia entre Él y nosotros. Y entonces lo que Pablo está diciendo, que estos solo son conocidos por el Espíritu de Dios que está en Él. Y si Dios, el Espíritu Santo, no nos revela estas cosas que están en Dios, es absolutamente imposible tener un conocimiento y entendimiento de Dios y sus propósitos. Es completamente imposible. Y por eso es que la gente desde el principio del mundo ha especulado sobre Dios. Ha hecho conjeturas respecto a Dios. Ah, Dios es así. Escuchan los truenos, por ejemplo, ven los relámpagos y dicen, ese es el poder de Dios, pero no tienen idea qué es lo que significa. No pueden solamente más que conjeturar respecto a quién es Dios. Y de hecho por eso han creado tantos dioses que se parecen mucho más al hombre, ¿verdad? Este Espíritu, entonces, el Espíritu Santo, declara Pablo, le fue dado y le reveló los propósitos de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y entonces allí se pueden conocer las cosas que Dios nos ha concedido gratuitamente. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Literalmente nos ha regalado, porque esa es la expresión, gratuitamente. Pablo dice que había recibido no el Espíritu del mundo, lo que le habría permitido solo teorizar. Es decir, a través de la especulación humana respecto a Dios sería solo teoría. Especular y crear, otra sabiduría humana simplemente. Es decir, acumular conocimiento humano, pero conocimiento que no llegaba a lo profundo porque era incapaz de conocer lo profundo de Dios. Es decir, aquella que procede del hombre, el conocimiento del mundo, ¿cierto? Aquella sabiduría especulativa, incapaz de conocer las cosas de Dios. No la sabiduría y el conocimiento que este mundo puede dar, dice Pablo, no el aprendizaje y la filosofía que tanto se valoraba en Grecia. Recordemos que los corintios eran griegos. De tal manera que Pablo está metiendo el dedo en la llaga aquí, está apuntando a un problema que ellos tenían, un interés muy grande en la filosofía, pensando que ella tenía todas las respuestas. Sino que dice Pablo que esto nos reveló el Espíritu a quienes, a los apóstoles, y en ellos a todos nosotros. ¿Por qué? Porque habían recibido el Espíritu que es de Dios, en contraste con el Espíritu que es del mundo. Y este Espíritu le había revelado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Este Espíritu era el agente divino que le revelaba aquello que estaba oculto a los ojos de los demás. ¿Con qué fin? Y es lo que Pablo les dirá a continuación y forman el cuerpo de nuestra exposición
esta mañana. Yo quiero que más o menos hayan captado en general el argumento que Pablo va desarrollando aquí, porque es muy interesante cómo él va elevando de alguna manera la teología para que nos centremos en Dios, en la cruz de Cristo y en el carácter sobrenatural de este mensaje que nos fue traído por revelación del Espíritu. De lo contrario, era imposible conocerlo. Dos son los fines o los propósitos por los cuales los apóstoles y en ellos cada creyente recibieron el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 12. Primero, para que conocieran el Evangelio, y segundo, para que enseñaran el Evangelio. Estos son los dos propósitos. Para que conocieran el Evangelio y segundo, para que enseñaran el Evangelio. Todo esto en y por el Espíritu de Dios. Entremos entonces al primer punto. Para conocer el Evangelio. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Pero para qué recibimos el espíritu que proviene de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y allí en lo que Dios nos ha concedido está la sabiduría de Dios, es decir, el Evangelio. Pablo dice que ellos recibieron el Espíritu de Dios para conocer, comprender, entender lo que Dios les ha dado gratuitamente. Esta es la razón por la cual Dios confirió su Espíritu a sus apóstoles y en ellos a cada creyente, para que comprendamos y apreciemos plenamente las maravillas del Evangelio de Jesucristo. Se nos da el Espíritu para que podamos comprender plenamente los favores que Dios concede en términos de bendiciones de la redención por el don de su Hijo. Sino también, no solo era necesario que nos confiriera estas cosas por el Evangelio, no solo era necesario que enviara a su Hijo a morir por nosotros, sino que era necesario que la comprensión de ello llegara a nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre estaba endurecido. Naturalmente el hombre no podía percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, versículo 14. Eso era una dureza con la cual nacimos. Desde que nosotros llegamos a este mundo por causa del pecado, estamos endurecidos a las cosas espirituales. Y entonces era necesario que esa dureza se rompiera para que pudiésemos llegar a comprender lo esencial del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu entonces le fue concedido para que las personas pudieran ser traídas plenamente para ver y apreciar el valor de estos favores que Dios nos concedió. Porque la gente no los ve por naturaleza. Tampoco los ve nadie que no esté iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que va a desarrollar enseguida en el versículo 14. Es decir, Dios trae su revelación a través del Hijo, muestra cómo el Hijo vino a esta tierra, cómo el Hijo murió, cómo el Hijo resucitó, pero eso solo puede ser entendido en términos espirituales por medio de la obra del Espíritu Santo. Veamos las diferentes revelaciones que Dios ha hecho, al menos 3. Primero, Dios se ha revelado de esta manera, a través de las cosas hechas, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Esto se le conoce como revelación natural o revelación general. El apóstol Pablo dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, han sido conocidas por medio de las cosas hechas. Es decir, el Creador se revela por medio de su creación. Esa es la primera revelación general y que en donde conocemos algunas cosas respecto de Dios, su eterno poder y deidad, por ejemplo. La segunda revelación tiene que ver con la revelación de la conciencia, es más personal, es más íntima, es más subjetiva, está interiormente en el corazón de cada persona. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:20 que es en la conciencia de cada persona que ha creado Dios donde se imprime Él su ley moral. Pablo dice que esta es la ley escrita en sus corazones, Romanos 12:15. Primero, Romanos 1:20 era sobre la revelación general, Romanos 2:15 quiero decir, Romanos 2:15
es la ley escrita en sus corazones. Esta es la revelación interna. Esto es lo que nos dice cuando hacemos algo malo o algo bueno inmediatamente. Y el ejemplo más claro es cuando uno es pequeño, es niño, hace algo malo, algo pasa en su conciencia, dice eso no está bien. Pero tratamos de esconderlo por la causa del pecado. Pero eso está en cada corazón. Y la tercera revelación es la revelación más importante de Dios porque se revela a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. En Jesucristo Dios dio la manifestación más completa posible de sí mismo. El velo fue levantado por completo y Dios entró en la esfera humana a través de la naturaleza humana que Cristo tomó, adicionó a su naturaleza divina, estuvo entre nosotros al punto que el Señor le dijo a Felipe, uno de sus apóstoles, en un momento determinado, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la revelación, es la expresión de Dios mismo, el Señor Jesucristo. Juan dijo en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La revelación de su Hijo es la revelación personal de Dios. La revelación de su Hijo es la revelación por excelencia. Sin embargo, estas revelaciones dejaban todavía a los hombres en la nebulosa. ¿Por qué? Porque el hombre no puede entender las cosas que son de Dios. No fue suficiente que Dios se revelara objetivamente en Cristo. También debía haber una revelación subjetiva dentro del alma del hombre. No era suficiente que Dios se manifestara en la carne y que se permitiera a los hombres sacar las inferencias que pudieran de esta manifestación sobre la base de su entendimiento limitado e insuficiente. Solo un ejemplo. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces en la alimentación de los 5,000, muchos quisieron hacerlo rey inmediatamente. Y luego lo buscaron afanosamente hasta que lo encontraron. Y el Señor le dice, yo sé que ustedes me buscan, no porque habéis visto el milagro, o haber entendido la señal literalmente, sino porque os saciasteis. Es decir, ellos percibieron y conjeturaron respecto a Jesucristo, estando con Él ahí mismo, escuchando sus enseñanzas, viendo su poder extraordinario sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre las cosas espirituales o el mundo espiritual de maldad, sobre las enfermedades, sobre la muerte inclusive. ¿Qué es lo que vieron ellos? A un sanador y a un proveedor. Pero no entendieron quién era Jesucristo. Hasta el día de hoy la gente hace eso. De allí, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, que es tan famoso y tan difundido en todas partes, y que la pandemia de alguna manera vino a frenar un poco. ¿Por qué? Porque la gente sigue concibiendo a Jesucristo como un proveedor, como alguien que va a ser un instrumento en el fondo para ayudarles a prosperar económicamente. ¿Se dan cuenta? Es decir, las mismas personas del tiempo de Jesús vieron a Jesús, vieron su poder, escucharon sus sermones, sus exposiciones de la verdad y sin embargo, todavía no podían ver. Ahora, por eso, además de esto, Dios le dio su espíritu a Pablo y a otros, los apóstoles en general y a nosotros, para que pudieran ver el significado pleno de esa manifestación, es decir, para que supieran la razón por la cual Cristo vino en carne, para que supieran cuál era el propósito por el cual Cristo vino en carne. ¿Y cómo lo vemos? En la misma exposición de Juan capítulo 6, después de la alimentación de los 5,000, el Señor Jesucristo dijo, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. El Padre les da el verdadero pan del cielo. Y dice, yo soy el pan de vida. ¿Entienden? Y más adelante, cuando la multitud de los que lo seguían, dice sus discípulos, dijeron, dura cosa es esta palabra. Y volvieron muchos atrás. Y el Señor dice, las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Es decir, no estaba hablando de la literalidad de las cosas de esta tierra cuando dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No estaba hablando literalmente de comer, sino estaba hablando de creer, de confiar. Pero la mayoría no lo entendió. Se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y qué le dicen sus discípulos? Señor, ¿a quién iremos? Iremos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Lo notan?
Allí había una comprensión en ellos superior, y esa comprensión no vino porque eran más inteligentes que otros. De hecho, eran del vulgo y sin letras, según el concepto de los teólogos de su tiempo. Pero ellos sí lo entendieron. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Allí es donde está lo que Pablo quiere enfatizar. Era muy posible que los hombres fueran testigos de la revelación objetiva sin comprenderla. Y se necesita, como dijo alguien, el ojo abierto así como la luz exterior. Es decir, si tenemos los ojos abiertos, pero hay sombras, no podemos ver. Necesitamos las dos cosas, los ojos abiertos y la luz. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu ilumina el entendimiento, la comprensión, para que podamos interpretar correctamente la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Pablo insiste que había recibido su conocimiento de la verdad divina por revelación, no por el mero ejercicio de su propio pensamiento sin ayuda, sino por una iluminación espiritual a través del don del Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para conocer, para entender, para comprender la razón por la cual Cristo vino a esta tierra, de por qué Él vivió esa vida perfecta que vivió, por qué fue a la cruz y murió esa muerte vergonzosa, y por qué se levantó poderosamente de entre los muertos. ¿Cuál era el propósito, el objetivo de todo eso? Solo el Espíritu de Dios lo podía dar a entender. Por tanto, hermanos, la obra del Espíritu Santo no solo es importante revelando, sino también iluminando las facultades del Espíritu de aquel al cual reveló su palabra, para imprimir en él el conocimiento de las cosas que sería imposible de otra manera comprender. Y aquí tenemos quizás un ejemplo muy simple, pero que podemos entender. Si nosotros hacemos un sello con el nombre de Cristo, ¿cierto? Abajo en el sello, propiamente tal, y queremos imprimirlo en cera, el propósito es que la imagen en este caso, ¿cierto? Cristo queda impresa en esa cera. Pero ¿qué pasa? El corazón humano es un corazón endurecido. Esa cera está endurecida naturalmente. Entonces, si golpeamos fuertemente con el sello, lo que vamos a hacer, vamos a destruir probablemente la cera, pero no va a quedar impreso el sello. Ahora, porque el corazón del hombre está naturalmente endurecido a las impresiones que la palabra de Dios quiere hacer en el corazón humano, ¿qué se necesita previamente? Se necesita que esa cera esté dispuesta para que quede impresa la imagen de Cristo en él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dispone el corazón del hombre para que esa palabra con la cual el Señor quiere imprimir la imagen de Cristo pueda quedar plenamente marcada y plasmada en el corazón. Solo Dios, Espíritu Santo, puede vencer la obstinación de la resistencia natural del hombre a la palabra. Solo Dios, el Espíritu Santo, puede hacer eso. Pablo sabía que su conocimiento era una revelación de Dios. No por la rapidez con que fue impartido, no por las apariencias sobrenaturales que lo acompañaron, como tanto énfasis se le da en el día de hoy a esto, sino porque entendía sus limitaciones como ser humano y sabía que era completamente imposible llegar a concebir lo que estaba en su mente si no fuera por una obra sobrenatural de Dios en él. Recordemos quién era el apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, ¿quién era? Era una persona fanática, religiosa, un fariseo empedernido, un hombre que se pasaba la vida estudiando profundamente las escrituras del Antiguo Testamento. Un hombre que tenía un conocimiento extraordinario en términos intelectuales. Sin embargo, cuando fue camino a Damasco, el Señor salió a su encuentro y el Señor lo postró en tierra y iluminó su vida de una manera extraordinaria y sobrenatural. De tal manera que de ahí en adelante todo lo que recibió Pablo fue por el Espíritu de Dios. Y él sabía entonces que lo que ahora formaba parte de su conocimiento y entendimiento no era de él. Era sobrenatural y le había sido concedido por gracia por el Espíritu.
No por las manifestaciones de lenguas y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que se supone que se coloca una al lado de otra y dice, allí está el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay lenguas. Allí está el Espíritu porque hay convulsiones en el suelo de la gente. Allí está el Espíritu porque hay esto y esto otro. No, el apóstol Pablo sabía que ahí estaba el Espíritu porque lo que había concebido en su mente no era de él. Venía sobrenaturalmente. Fue por este Espíritu que los apóstoles habían recibido la sabiduría de Dios en un misterio que ellos hablaron. Ahora bien, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Versículo 12. No el Espíritu que está en los sabios de este mundo. Versículo 8. Versículo 6 quiero decir. Ni en los gobernantes de este mundo. Versículo 8. Sino el Espíritu que es de Dios, versículo 12, o procede de Dios. Tenemos lo que entregamos en el nombre de Dios por inspiración de Él y por su gracia, iluminación e influencia que conocemos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente para salvación. Es decir, los grandes privilegios del Evangelio que son el don gratuito de Dios, distribuciones de pura gracia del Señor, nos han llegado a nosotros por la obra sobrenatural de su Espíritu. De lo contrario, todavía estaríamos ciegos, aunque tuviéramos a Jesucristo al lado nuestro. He escuchado muchas veces a la gente hablar de esa manera. Si el Señor estuviera hoy, ahí sí yo creería en Él. Si el Señor estuviera aquí dentro de este local, entonces allí yo creería en Él. No. Los del primer siglo fueron la muestra evidente de eso. Al punto que el Señor dice, ustedes han tenido más luz que nadie y por eso entonces el juicio de Dios será mucho más fuerte con ustedes. ¿Recuerdan? Y ay de ti, Corazín y Betsaida. Ay de ti, Capernaum, porque si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, en Sodoma y Gomorra, ellos hubiesen creído. ¿Se fijan? Es decir, es necesario, es imprescindible que el Espíritu de Dios golpee nuestro corazón, que el Espíritu de Dios nos compunja, como lo que ocurrió con los primeros que escucharon el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Es necesario que el Espíritu de Dios aguijonee nuestro corazón y entonces la impresión de la imagen de Cristo va a ser clara en nuestra alma. Allí vamos a saber, allí vamos a conocer. No podemos conocer a aquellos si no es por el Espíritu. Los apóstoles tuvieron la revelación de estas cosas del Espíritu de Dios y la impresión salvadora de ellos del mismo Espíritu sobre sus corazones. Y por eso estos hombres, y hermanos, esto es importante, ¿por qué? Porque por esto estos hombres, por esa certeza, esa convicción, estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Porque sabían que no era de este mundo y porque sabían que era un mensaje trascendente. Y entonces su vida no valía en comparación a lo que valía el Evangelio. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. La ganará. ¿Por qué? Porque está diciendo la vida humana, en definitiva, en sí, la vida para este mundo, simplemente no tiene razón de ser, porque el hombre fue hecho para trascender, pero para trascender tiene que entender el mensaje que solo el Espíritu puede llevarnos a la comprensión de aquello. Este es el primer objetivo por el cual el apóstol dice que Dios les dio el Espíritu. Les dio certeza a ellos, les dio convicción, les dio seguridad absoluta de que esto no era algo creado por la filosofía de este mundo. Pero Pablo hace una afirmación más sobre la obra del Espíritu Santo. Afirma que no solo llegó al Evangelio, el Evangelio y su comprensión por la obra del Espíritu, sino que las palabras en las que declara esta revelación a otros les son enseñadas por el mismo Espíritu. Es decir, Dios el Espíritu Santo les reveló el Evangelio para que a su vez ellos la transmitieran a otros en la guía y el poder del mismo Espíritu. Y esto nos lleva al segundo apartado, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Este es el segundo objetivo. Para que ustedes supieran, tuvieran la convicción de que este no es un mensaje que nació en corazones o mentes de hombres corruptibles, sino del Dios incorruptible. Para que supieran que este es un mensaje extraordinario que transforma la vida no solo para esta tierra, sino que la lleva más allá de la muerte. Para que supieran de que Jesucristo vino a este mundo a morir por pecadores como ustedes, y para que sabiendo eso, puedan entonces ahora transmitir esa misma sabiduría en el Evangelio. Por tanto, Dios dio su Espíritu en segundo lugar para enseñar el Evangelio. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con las que enseña el Espíritu. Y aquí Pablo se está refiriendo a la proclamación de este Evangelio. Notemos la similitud con la declaración de Pablo respecto a la manera que llegó por primera vez a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ese es el mensaje, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Porque este evangelio no le llegó por palabras y sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y entonces, ¿cómo lo haría? Con las palabras que el mismo Espíritu le concede, de la forma que el mismo Espíritu lo conduce y lo guía. Pablo afirma que así como su conocimiento del Evangelio y de las cosas espirituales le fue concedido por Dios, que en su gracia quiso revelárselo, del mismo modo su expresión, enseñanza, proclamación, predicación de ese conocimiento es por la inspiración de Dios, lo cual también hablamos. En otras palabras, el contenido del mensaje no es de este mundo. La proclamación del mensaje se debe hacer por el Espíritu, que no es de este mundo. Necesitamos entender esto particularmente en el día de hoy. Hermanos, permítanme enfatizar esto. Es peligroso enamorarse de figuras religiosas. Grandes predicadores con una gran elocuencia, con una extraordinaria retórica. No, enamórense del Dios del mensaje. ¿Por qué? Porque Él es el único que pudo imprimir en sus corazones la imagen de Cristo por su Espíritu. Y porque es el único también entonces que da las capacidades y las cualidades para poder presentar ese mensaje en forma directa a cada uno de ustedes. El espíritu del mundo, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ese es el contraste. ¿Qué es lo que hace ese espíritu? Produce filosofías y las viste con un lenguaje apropiado, llamativo y atrayente para el orgullo humano. Si ustedes leen Hechos capítulo 17, cuando Pablo va a Atenas, se van a acordar de esto. Miren lo que dice el texto. Así, solo leer algunas cosas, pero dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos, estas eran filosofías prácticas de los griegos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y aquí está la explicación de Lucas, versículo 21. Miren lo que ocurre ahí. Miren cuál era el interés de estas personas. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Comezón de oír. ¿Les suena esto? Segunda de Timoteo, capítulo 4. La gente tendrá comezón de oír, pero no de oír la verdad. La gente tiene comezón de oír cosas extraordinarias en un lenguaje florido que atrajera la atención de las personas.
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, porque las fábulas son entretenidas. Hermanos, la mayoría de los grupos de jóvenes en las iglesias en el día de hoy son un antro de entretención. Lo que les interesa a las personas, como dijo alguien en una vez, prefiero que los chicos estén entretenidos aquí que estén entretenidos en la discoteca, como si hubiera alguna diferencia. No, no es eso, no es para eso que estamos. El mensaje es un mensaje extraordinario, sublime. No lo contaminemos con nuestras supuestas cualidades y metodologías humanas. Ese es el espíritu del mundo. Las filosofías con las que los corintios estaban familiarizados enseñaban, por ejemplo, cómo se hizo el mundo, cuál es la naturaleza del hombre, y lo hicieron en un lenguaje lleno de tecnicismos y adornados con recursos retóricos. Eso era lo que más les encantaba a ellos. Había una persona más adelante en la historia que le decían el piquito de oro, y le decían así porque tenía una capacidad para hablar que podía mantener a todas las personas en un estado de interés permanente. Pero eso no es lo que fuimos llamados a hacer nosotros. Pablo, en cambio, negó esto porque estaba persuadido de que así como necesitó la revelación del Espíritu para conocer esta verdad trascendente, también necesitaba el Espíritu para enseñar esta verdad. No por el espíritu de este mundo, sino por el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta que no se pueden mezclar las dos cosas? No se puede mezclar el espíritu de este mundo con el Espíritu de Dios. Es imposible. Porque son distintos y es imposible que puedan unirse. No, un poco del Espíritu de Dios, un poco del espíritu del mundo. No se puede. Esa mezcla es imposible. Puede ser que las mismas verdades que predicó Pablo podrían haber sido declaradas en un mejor griego del que él usó, por ejemplo. Y Pablo era un hombre que se crió en Tarso los primeros años, y Tarso era un lugar del Asia Menor donde el griego era, y el lenguaje internacional de ese tiempo era el griego, de tal manera que Pablo conocía perfectamente muchas cosas. Podía haber usado o adornado con material ilustrativo y referencia a sus propios autores, que eran conocidos para ello. Pero esto sería buscar adornar el Evangelio para hacerlo más atractivo. Este estilo de presentar la verdad divina pudo haber sido atrayente para los corintios, seguramente muy atrayente para los corintios. De hecho, si el apóstol hubiese querido llamar la atención para que escucharan lo que tenía que entregar usando filosofía griega, seguro su audiencia estaría mucho más dispuesta a escucharlo. Pero Pablo se negó a permitir que su estilo fuera formado por la sabiduría humana y los métodos literarios de autores seculares, y pensó que era más adecuado proclamar la verdad espiritual en un lenguaje espiritual. Si es una verdad espiritual, la proclamamos en un lenguaje espiritual, y aquí no estamos hablando de cosas ininteligibles, sino simplemente en una dependencia del Espíritu. De tal manera que aquellas que creyeran, lo harían. Las personas que creyeran lo harían no por cualidades de oratoria, sino por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo más extraordinario. Se dice del gran predicador, del príncipe de los predicadores, como se le llamó en la historia a Carlos Spurgeon, que en una ocasión él estaba simplemente viendo cómo podía proyectar su voz y estaba solo en el gran templo, ahí en Londres, Inglaterra. Estaba absolutamente solo y empezó a leer y empezó a proyectar la voz leyendo la palabra de Dios. Y después de que él terminó, apareció una persona que él no había visto, que había ido a hacer el aseo y que él no tenía idea que estaba allí, de detrás de otra pieza, y viene y llegó llorando. Y dice, ¿por qué está llorando? Dice, no, porque el Señor cambió mi corazón. Pero no porque era Carlos Spurgeon, sino lo cambió porque el Espíritu aplicó la palabra a su corazón nada más. Hermanos, de eso se trata.
Un personaje que siempre se cita cuando se habla digamos, del gran avivamiento en los Estados Unidos, Jonathan Edwards. Él estableció para sí mismo como metodología de enseñanza escribir completamente el mensaje y leerlo sin entonación, sin absolutamente nada, para que si la persona se convertía fuera el Espíritu el que la convirtiera. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Noten lo que dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, del mismo modo, como el apóstol Pablo nos enseña, no debemos imitar metodologías del mundo para atraer a los hombres. Ni teorías de crecimiento, ni programas creativos de factura humana, ni técnicas de mercadeo como las que muchas veces se han hecho. Y han sido un atractivo para muchas personas, libros donde se dice cómo hacer crecer a tu iglesia, casi como una especie de receta. No, eso no sirve. Es muy triste ver cómo la iglesia adopta una serie de modas que importa del mundo para atraer a las personas a Cristo. Es muy triste ver eso. Me recuerdo que entre los grupos de jóvenes hasta habían técnicas para poder romper el hielo, ¿se acuerdan? Vamos a usar esta técnica. Este es un juego para romper el hielo. El único que rompe el hielo del corazón es el Espíritu de Dios. Y no depende de nosotros, ni de nuestras artimañas, y de nuestras capacidades, y de nuestra inventiva. No depende de eso, depende solo de su poder. Este tipo de cosas, es decir, buscar metodologías del mundo para introducirlas en la iglesia, en el mejor de los casos es ignorancia de la procedencia del mensaje, que vino por el Espíritu. Y de la manera en que las personas llegan a ser convertidas, por la obra del Espíritu en sus corazones. ¿Quién es el que convence de pecado y justicia y de juicio? Y en el peor de los casos, falta de confianza en el poder de Dios que obra por su sola palabra a través del Espíritu. Y eso es triste. Es fácil colocar un cartel y decir, nosotros somos la iglesia de las 5 solas. Y sola escritura es lo primero que nosotros avalamos y decimos esto es lo que tenemos que hacer. Pero otra cosa es confiar que solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón de la persona. Y creer que la palabra de Dios debe ir acompañada de una serie de otras cosas, de cosas que se deben adherir a ella para poder surtir efecto. Eso es desconfianza del poder de Dios. Hermanos, es la palabra la que da vida a los muertos. Cuando la iglesia se aparta de la verdad, va a buscar cosas en el mundo. El mundo no tiene nada que enseñarnos. Pablo estaba persuadido de que cualquier intento por añadir algo al glorioso evangelio de Cristo sería contaminarlo. Porque si el Espíritu no imprimía la imagen de Cristo en el corazón de los hombres, nada ni nadie lo podría hacer. Lutero dijo una vez, el hombre es como una estatua de sal, como la mujer de Lot, es como un tronco, como una piedra, es como una estatua sin vida que no puede usar sus ojos o boca, ni sus sentidos, ni su corazón, a menos que sea iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Y eso es verdad, no porque lo diga Lutero, porque lo dice Pablo. Es verdad. Eso es lo que tenemos que entender. Solo el Espíritu de Dios hace esto porque su mensaje procede de Dios y porque el poder para aplicar ese mensaje procede de Dios también. La intención de Pablo en este pasaje es contrastar dos métodos de enseñanza, dos estilos de lenguaje, el mundano secular y el espiritual. Y afirmar que el estilo que adoptó fue el que enseñó el Espíritu Santo. Porque su mensaje no procedía de esta tierra, tampoco su aplicación al corazón de los hombres podría depender de las capacidades o cualidades humanas. La respuesta de Pablo es relevante como una explicación de su razón para negarse a usar los métodos de los retóricos profesionales para enseñar sus verdades espirituales.
Los modos espirituales de presentar la verdad y evitar el artificio retórico y el embellecimiento concuerdan mejor con lo que tenía que decir. Su mensaje era del cielo. La forma en que debía enseñarlo dependía también del poder del cielo para hacerlo eficaz en el corazón del hombre. Las palabras de la Escritura tienen un poder que ninguna palabra humana puede alcanzar. Ninguna. Hermanos, cuando abrimos este libro, no abrimos un libro más. No, abrimos lo que es la expresión de la mente de Dios. Dios nos está hablando, Dios nos está confrontando, Dios nos está consolando, Dios nos está transformando por el poder de la palabra. Una cosa es decir, somos una iglesia bíblica, otra cosa es depender solo del poder del Espíritu para que lo seamos. Las palabras de la Escritura tienen un poder que ninguna palabra humana puede alcanzar. Y aunque no es necesario que se utilice en cierto versículo en todas las ocasiones, porque a veces damos explicaciones con base en los versículos, pero no los citamos literalmente, sin embargo, todo debe tener su fundamento en ella. Pablo comparó lo espiritual con lo espiritual. Tuvo que revelar verdades espirituales y se refirió a que el Espíritu de Dios había a lo que el Espíritu de Dios había revelado previamente, como que contiene la sustancia de todo lo que él promulgó. ¿Qué hizo? Presentó a Jesús como el Mesías. Se refirió a las profecías que habían anunciado su advenimiento y se cumplieron en él. Se explayó sobre la obra y los oficios de Cristo. Se refirió seguramente a las instituciones típicas que se habían designado para acompañarlo. Así, de la misma manera debemos hacerlo, particularmente señalando las provisiones espirituales del Evangelio según las necesidades espirituales del hombre, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El mensaje del Evangelio no es un mensaje motivacional, no es un mensaje psicológico, es el mensaje del Espíritu de Dios. Y por tanto debe ser predicado en el poder del Espíritu de Dios. Todo lo que hemos dicho en este rato para cerrar y aplicarlo no sirve de nada si el Espíritu de Dios no lo aplica al corazón de cada uno de ustedes. El Señor nos guíe, nos ayude, nos enseñe y nos muestre la importancia superlativa del Espíritu Santo en el mensaje y en la predicación de ese mensaje. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado. Gracias porque esa no es enseñanza meramente intelectual, sino también necesitamos la obra de tu Espíritu para tener una comprensión cabal de lo que esto significa. Danos de tu gracia, Señor. Bendice a mis hermanos y llévanos a confiar en ti y a poner nuestra mirada en el mensaje y la obra que tú haces por medio de ese mensaje a través de tu Espíritu. No en los hombres, sino en ti y en tu poderoso mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.